que a diferencia de lo que hemos visto en fasciole hepática, el reumatoide usar un plano no segmentado, ¿verdad? Este también es un gusano plano no segmentado, pero que se caracteriza por tener un dimorfismo sexual. O sea, ya no es genético como en el caso de fasciole hepática. Es digenético en el sentido de su reproducción. ¿Por qué es digenético? Porque se reproduce por reproducción sexual y asexual, ¿verdad? Esquistosoma también cumple eso, pero tiene dimorfismo sexual, no es hermafrodita como en el caso de fasciole hepática. Esa es la gran diferencia. Por otro lado, Esquistosoma manzoni hace años en medicina se estudiaba como un parásito miscelánico. ¿Qué quiere decir? En parasitología se estudian muchos parásitos que son misceláneos en el sentido de que en Bolivia no han sido estudiados, ¿no es cierto? Tal el caso de Esquistosoma japoní, por ejemplo, o que sé yo, a veces de fasciolosis busca, que es una fasciolosis pulmonar. Nosotros no tenemos eso, pero en la clase sí se avanza, se toca el tema. Y Esquistosoma manzoni era uno de esos parásitos que era miscelánico, porque no había en nuestro medio. Sin embargo, hace unos años atrás ya se han descubierto en América del Sur, ¿no es cierto?, zonas endémicas, y principalmente en la zona del Brasil, en las Guayanas. Entonces, como quiera que es un país vecino, ¿no es cierto?, se ha empezado a estudiar a este parásito y evidentemente ya hay varios casos reportados. De ahí que juntamente con el estudio de fasciole hepática, ustedes saben que fasciole hepática tampoco era muy estudiado en nuestro medio, se estudiaba más en biología animal, pero ha habido un convenio de estudio con España, donde se ha determinado que nosotros somos una zona endémica, la parte lacustre, eso que ustedes han llevado, ¿no es cierto?, perilacunar. Entonces, fasciole hepática ahora tenemos zona endémica y tenemos gran cantidad de casos reportados. Lo mismo pasa con esquistosomiasis. Todavía no se detectan casos, gran cantidad de casos, la mayoría de los estudios son en personas extranjeras. Sin embargo, por el trabajo que se ha realizado, se ha encontrado al hospedador intermediario. Es decir, si tenemos el hospedador intermediario, el parásito va a cumplir su ciclo biológico, ¿verdad? Entonces, esquistosoma manzoni, o también llamamos bilharziasis. Vamos a empezar por generalidades. Denominado también bilharciosis, ¿no? Bilharciosis. Es un parásito distoma porque tiene también dos bocas, igualito que fasciole hepática, una ventosa oral y una ventosa ventral, por eso se llaman distomas. Pero este distoma es sanguíneo, es decir, que vive en vénulas, en vasos, no vive en canalículos biliares como el caso de la fasciole hepática, sino vive en vasos. Vean ustedes, por lo tanto es mucho más pequeñito. Es un trematode digenético porque cumple las dos reproducciones. Parasita al hombre y a otros vertebrados, como sean roedores, monos, ¿no es cierto? Esquistosoma significa cuerpo con hendidura. Y eso lo vamos a ver en la morfología, porque esa hendidura es un canal que forma el parásito. Siendo un parásito plano, se repliega, ¿no es cierto?, se pliega y forma un canal, una hendidura. De ahí el nombre de esquistosoma, ¿de acuerdo? Actualmente la esquistosomiasis es endémica en 53 países, que va desde la península arábica hasta el continente americano. Ven ustedes, ya se están descubriendo cada vez más países con este parásito. Vean ustedes la distribución, países o regiones con altos riesgos. Miren ustedes, altos riesgos. Este es bajo riesgo, ¿no? Las Guayanas, toda la riba. Pero en Brasil, las Guayanas ya es un país que presenta altos casos de esquistosomiasis. Y por estar cerca, vean ustedes, ¿no es cierto?, nosotros lo estudiamos porque evidentemente se ha determinado que acá en Bolivia tenemos el hospedador intermediario. Al igual que fasciole hepática, como es un distoma, igual requiere de un caracol. Ahorita vamos a ver el ciclo biológico. Casi el ciclo biológico se repite las mismas características, solo que el camino que tiene que recorrer para llegar a su hábitat es diferente.
¿sí? Pero en el fondo el parásito y la parasitación vienen de la misma forma. ¿Cómo es la morfología? Tiene dimorfismo sexual, es decir, hay hembra y macho. Una característica importante de este parásito es que si bien es un trematodes plano, la parte anterior, que viene a representar la parte cefálica, es cilíndrica. O sea, esa también es una alteración o cosa que tenemos que tomar en cuenta, es cilíndrica. ¿Ya? Los gusanos adultos miden aproximadamente de 0,6 a 12 milímetros, menos de 1 centímetro o hasta 1 centímetro. Los adultos, ¿de acuerdo? Viven en pares, siempre los parásitos, no se olviden, siempre está una hembra con un machito, siempre para preservar la especie. La hembra es más delgadita y larga que el macho. Y la hembra siempre vive en la hendidura que hemos visto que se forma en estos parásitos y que se conoce como canal ginecóforo. Es decir, el macho se pliega, ¿no es cierto? Se pliega y forma un canal. En ese canal, en ese lecho, vive la hembrita. Y ese lecho se llama el canal ginecóforo. Ahorita vamos a ver en la figura. Los diferentes sistemas de los trematodes que hemos visto en fascia hepática, sistema muscular, conformado por 3 capas, una cutícula externa, un sincitio, ¿verdad? Presenta una cavidad celómica, tiene un aparato digestivo primitivo, ¿se acuerdan? Que en fascia hepática terminan en 2 ciegos, ¿no? Aquí termina en un tubo intestinal, ahorita vamos a hablar, pero más o menos les estoy haciendo recordar. Igual sus células de excreción están, en el caso de la fascia hepática, están las células plasma o los linfoderocitos. En este caso sí hay una parte posterior por la cual este parásito excreta sus desechos. Vean ustedes, el macho es de color grisáceo, tiene el extremo anterior cilíndrico, es decir, cilíndrico, como un gusano redondo, ¿no es cierto? Y su cuerpo se pliega formando lo que es el canal ginecóforo, como si se plegara una hojita de papel. El tegumento, en el caso de fascia hepática, se acuerda que presentaba unas espinas que le servía para fijarse a las paredes de los canalitos biliares. Aquí presenta pequeños tubérculos como mamelones, ¿no es cierto?, que también le sirve al parásito para fijarse al endotelio, ¿de acuerdo? Entonces tienen pequeños tubérculos. El intestino se divide en 2 ciegos, que se unen en la parte posterior para terminar en un tallo cerrado único. Y a través de los solenocitos o células flama es que excretan sus desechos. En el caso de fascia hepática terminaban en 2 ciegos y 2 se unían. Ahí está, vean. Si bien parece un gusano redondo, es un gusano plano, es un trematode, pero que se encuentra, ¿no es cierto?, plegado sobre sí mismo. El machito, ¿no es cierto?, que es aquel que es más corto, es más grueso. ¿Por qué? Porque va a ir a formar lo que es el canal ginecóforo. Aquí hay un canal. Y vean la parte anterior, es cilíndrica. Al igual que la fascia hepática, presenta, ¿no es cierto?, una ventosa oral y una ventosa ventral. Una ventosa ventral. Debajo de la ventosa ventral, por acá, se encuentran, ¿no es cierto?, los órganos reproductores. No se olviden, en la fascia hepática está por debajo de la ventosa ventral el tubérculo genital o el orificio genital, ¿no es cierto? Aquí igual ocurre en el macho y en la hembrita. Como van en pares, la hembra siempre se va a encontrar ubicada en el canal ginecóforo. La hembra es más delgada y más oscura. Ambos presentan en la parte anterior del cuerpo 2 ventosas, por eso es vigente. Es un parásito que tiene 2 ventosas, una oral y otra ventral, y por debajo se encuentra el orificio genital, por debajo del orificio o de la ventosa ventral, exactamente igual que en fascia hepática. El sistema excretor, les mencionaba, está formado por las células flama, túbulos colectores y 2 tubos que desembocan en una pequeña vejiga con un poro excretor terminal. Ahí la diferencia les comentaba que solamente en fascia hepática la excreción
está a cargo de los solenocitos. Aquí también actúan los solenocitos o células flama, pero el tubo, el sistema digestivo que termina en los higos se termina en la parte posterior y van a formar una pequeña formación, ¿no es cierto? Una pequeña vejiga, una pequeña bolsa donde termina el poro excretor, o sea, por ahí es que elimina las excretas. Ahora, hasta ahí está claro, la morfología es exactamente igual. Lo único que tenemos que recordar es que este parásito en la parte anterior presenta una formación cilíndrica y las ventosas se encuentran en esa formación, en la porción cefálica. El macho forma el canal ginecóforo donde va a albergar a la hembrita, ¿no? Los poros genitales se encuentran por debajo de la ventosa ventral. Esa es la morfología que tenemos que recordar. Los huevitos que ponen, que son ovíparos, ¿no es cierto? Si es por reproducción sexual, los huevitos que ponen, al igual que fasciole hepática, son huevos bastante grandes. Ya, tienen a medir 120, 140 milímetros. Por lo tanto, son huevos bastante grandes y tienen la forma ovoide, pero tienen una característica, tienen un espolón. Miren, tienen una pequeña espícula o espolón que termina lateralmente, por eso se le conoce huevo de esquistosoma. Y miden aproximadamente de 112 hasta 120 micras de diámetro. ¿Cuánto medía un huevo de fasciole hepática? Exactamente, y la hembra expulsa diariamente en las vénulas aproximadamente 300 huevecillos por día. 300 huevecillos. Entonces vamos a ver con microscopía electrónica. Miren cómo el esquistosoma, el macho, forma el canal ginecóforo. Allá está la porción cilíndrica donde están las dos ventosas y el poro genital por acá. Y la hembrita, ¿no es cierto?, que se alberga dentro del canal ginecóforo, de la misma forma tiene una ventosa oral, una ventosa ventral y el poro genital. Entonces, cuando están juntos, copulan y la hembra se embaraza y obviamente va a eliminar huevitos después de un determinado tiempo. Al igual que el fasciole hepático, ¿no es cierto? Estos huevitos, ahorita vamos a ver la morfología, son eliminados en las mismas vénulas, o sea que están en la parte vascular. ¿Cómo llegan al intestino? Vamos a ver. Vean ustedes una gráfica, como la hembrita, ¿no es cierto?, está dentro del canal ginecóforo del macho. Y allí hay una fotografía donde podemos ver tanto a la hembra como al macho en pareja, ¿no es cierto? O sea, es bastante interesante. No tenemos la oportunidad nosotros de ver en medicina esta maravilla, ¿no? Pero antiguamente, ustedes verán, todas las enfermedades parasitarias que nosotros veíamos, esto lo observábamos en películas. O sea, era una belleza pasar parasitología antes, porque todos los parásitos, rantiasis, enfermedades que no tenemos aquí, van a ver ustedes una clase, por ejemplo, que son de filarias. Esas filarias del Egipto son parásitos maravillosos, ¿no?, que los de Guinea van rescatando con palitos de fósforo. O sea, cosas interesantes que ustedes van a ver y que hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro mundo, que es un país bastante parasitado, ¿no es cierto?, hay infinidad de parásitos que los médicos vamos estudiando. Pero como son misceláneos en nuestros tiempos, todos estos parásitos que veíamos a través de las películas, y eran películas donde mostraban perfectamente por geografías cómo los parásitos están viviendo en los capilares intestinales. Pero bueno, aquí tenemos que tener mucha imaginación, como en muchos parásitos, como es el ciclo biológico, ¿no es cierto? Podemos hablar de ustedes ascaris conductores o la misma equinococosis, ¿no? ¿Cómo es posible que un huevito salga de un embrión y llegue a formar un quiste hidratídico? Todo el ciclo biológico es imaginativo, pero los resultados los vemos al final, viendo las formas parasitarias. Ahí están los huevos, vean ustedes, son ovoides, aquí tienen un opérculo también, porque de aquí va a salir el embrión, que también se llama miracidio, igual que la fasciole hepática subterratoria. Y por lo tanto se caracteriza por presentar un espolón, una espina lateralmente que depende de la cáscara del huevo y que le da la característica que ustedes observan en el microscopio.
Hay dos hermanos, primos hermanos de este parásito, que es el Schistosoma japonicum y el Schistosoma haematobium. Ya todos los llevamos, los mencionamos. El Schistosoma japonicum es exactamente en morfología igual al Schistosoma manzoni, con algunas variantes en tamaño. Lo mismo que el Schistosoma haematobium, ¿de acuerdo? El Schistosoma japonicum es un esquistosoma que se encuentra en el Asia. No lo tenemos acá, sus hospedadores intermediarios son otros. Sin embargo, la forma, el ciclo biológico y la forma de infección es exactamente igual que el esquistosoma manzoni. Varía un poquito en el esquistosoma haematobium, porque este parásito en morfología es exactamente igual, son más frágiles, más pequeños y no viven en las vénulas del intestino, sino viven en las vénulas de la vejiga. Vean ustedes. Manzoni se elimina por heces fecales, japonicum se elimina por heces fecales, haematobium se elimina por orina. Vean la diferencia, ¿no es cierto? Pero no nos interesan esos parásitos, lo mencionamos porque en realidad aquí el que nos interesa y estudiarlo, y después podemos hacer parangón con los otros parásitos, reconociendo el ciclo biológico del Schistosoma manzoni. En el caso del Schistosoma japonicum, por ejemplo, los huevitos son exactamente iguales, con la diferencia que el espolón que tiene es romo, es como un chinchoncito. Entonces ese es el huevo del Schistosoma japonicum. El hematobium es exactamente igual, solo que este espolón, en vez de tenerlo a un ladito, lo tiene terminalmente, como un espín. Entonces esas son las diferencias que existen entre las tres especies. Nos llama la atención este que estamos llamando hoy día, que es el Schistosoma manzoni. Ahora vamos al ciclo biológico. El ciclo biológico es heteroxénico, como dice la definición. Un ciclo heteroxénico es algo que se tiene de todos los demás hospedadores intermediarios. En este caso, tiene un hospedador intermediario, ¿no? Tiene como huésped intermediario a los caracoles del género Biompalaria. En caso de invasión hepática es género Limnea, no se olvide, Limnea. Aquí son caracoles igual, pero del género Biompalaria. Y son tres las especies que se encuentran en América: la Biompalaria glabrata, la Biompalaria straminea y la Biompalaria tenagófila. Esta última es la que tenemos nosotros. Esta última se encuentra en Bolivia, Paraguay y Argentina. O sea que el hospedador ya se ha descubierto en Paraguay y en Argentina. Casos reportados todavía pocos. No tenemos unas epidemias, pero el parásito está presente. Ya, no se olviden, la Biompalaria tenagófila es la que se encuentra en Bolivia. Los huevos se eliminan con las heces fecales. ¿Cómo? Si están en los vasos. Se encuentran principalmente en las vénulas intestinales inferiores. ¿De acuerdo? Ahí se encuentran en las vénulas, entonces la hembrita elimina los huevos. Y con ese espéculo, o con esa espícula, o ese espolón que tiene, más algunas enzimas citolíticas que están en la cáscara del huevo, perforan el epitelio intestinal. Miren ustedes, primero el epitelio vascular, perforan las vénulas y caen al epitelio intestinal, que las vénulas están recogiendo la sangre que por el intestino, que es bien vascularizado. Entonces, apenas rompen el vasito, ya caen, ¿no es cierto?, al epitelio intestinal, al intestino. ¿De acuerdo? De esa manera ese huevito va a llegar al lumen intestinal. Qué increíble sería eso. Y del lumen intestinal, obviamente, van a ser eliminados con las heces fecales. ¿Sí? Así llega. Al igual que facción hepática, estos huevitos requieren de agua, porque obviamente los caracoles son acuáticos, los hospedadores intermediarios. Entonces requieren estar en contacto con agua dulce, ¿no? Y bajo condiciones favorables de luz, temperatura, sombra, al igual que la facción hepática, estos huevos, salinidad, no tiene que ser agua salada, tiene que ser agua más dulce. Los huevos eclosionan, abren su opérculo, ¿no?, dejando en libertad al
Miracidio. El miracidio es exactamente igual que la fasciole hepática. Es un parásito ciliado que nada libremente en el agua, ¿cierto? Y que en el 24 horas que tiene de vida libre debe encontrar a su hospedador intermediario, que es el caracol del género Biompalaria, ¿no es cierto? Y encontrando a su hospedador, y a través de las antenas o de las patitas del caracol, penetra en el caracol y se va a su hepatopáncreas. Exactamente igual que nació de su entrenador. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ahí está la Biompalaria, ahí está el agua dulce, ríos de agua dulce o lagos de agua dulce, donde el individuo va a defecar cerca de estas aguas y los huevos van a llegar al agua y estos huevitos van a eclosionar liberando el miracidio, entrando al hospedador intermediario y convirtiéndose en un esporoclístico. ¿No es cierto? En el hepatopáncreas, una célula empieza a dividirse por división, por fisión binaria, por multiplicación esquizogónica. ¿Qué quiere decir? Que esa célula se va multiplicando de forma asexual. Entonces ahí está cumpliendo su segunda división, que es la multiplicación asexual. Entonces forman los poroquistes para formar, estos son los huevitos, aquí está un ejemplo en el agua, donde ya se ha formado un miracidio. Vean, el miracidio tiene la forma como mira la fasciole hepática. Este miracidio, es cierto, va a ir a eliminarse en el agua. Allí tenemos un caracolcito donde podemos eliminar las cercarias, al igual que la fasciole hepática. Ahí está. Y el miracidio penetra en el caracol a través de sus antenas o pies para transformarse en un esporoquiste primario, división asexual. A los 14 días forman esporoquistes secundarios y en fasciole hepática se llamaban, ¿se acuerdan? Redias, muy bien, las redias, ¿no es cierto? Que se llaman esporoquistes secundarios, los cuales migran para alojarse en el hepatopáncreas y transformarse hasta formar cercarias, es decir, esas formas como renacuajito con cola, ¿no es cierto? En este caso, estas cercarias con cola tienen una cola bifurcada. No es una colita simple como en la fasciole hepática. Esta es una colita bifurcada y que recibe el nombre de furcocercaria. En fasciole hepática, ¿cómo se llamaban? Metacercaria, muy bien. En realidad, las cercarias solamente se llamaban cercarias. En la fasciole hepática, cuando sale, son cercarias, ¿verdad? Y cuando se enquista, se convierten en metacercarias. En este caso, salen del caracol bajo la forma de furcocercarias, que no tienen que transformarse, no tienen que enquistarse en el agua y ya son infectantes. ¿Ya? Es la diferencia con la fasciole hepática. Ahora, gracias al estímulo de la luz y el calor, son eliminadas al agua. Midiendo aproximadamente, vean ustedes, 0,14 menos de medio centímetro de largo, pudiendo sobrevivir hasta 48 horas en esa agüita para encontrar a su huésped definitivo. Tal vez los tiempos son importantes, 48 horas, ¿no es cierto? 14 días dentro del caracol. Eso hace que el parásito, ¿no es cierto?, tenga una limitación de sobrevida. En cambio, en la fasciole hepática pueden vivir muchas semanas o meses pegados, ¿no es cierto?, a las plantas acuáticas. En este caso no, las furcocercarias tienen que estar nadando libremente en el agua, ¿ya? Estas furcocercarias, ahora, ¿cómo infectan al hombre? Penetran activamente, es por penetración activa. El mecanismo de infección es a través de la piel por mecanismo de penetración activa, ya sea a través de la piel o de las mucosas, es decir, si un individuo, por ejemplo, traga esa agua con furcocercarias, las furcocercarias van a entrar a través de la mucosa digestiva, ¿no es cierto? Y al ingresar pierden la cola y se transforman en esquistosómulas. Estas esquistosómulas son las formas larvarias juveniles, al igual que en fasciole hepática se conocen como fasciolas juveniles, ¿no es cierto? Chiquititas,
cuando empieza la etapa invasiva. Entonces, estos esquistosomas, estas formas de larvas ya pequeñitas, son las que van a penetrar. Vean ustedes ahora la mucosa, si es por vía digestiva, haber tomado agua con frutos secos, o van a ganar a través de la piel los vasos, venas. Estas venas van a recoger la vena de los miembros inferiores, la sangre de los miembros inferiores o la sangre del esófago, del estómago, y van a irse al torrente sanguíneo, al sistema portal, ¿verdad? Entonces estamos entrando a la gran circulación. Vean ustedes cómo el esquistosoma se va formando a nivel de las vénulas intestinales, se están copulando, los huevitos pasan de las vénulas al intestino, requiere agua para desarrollar el milacidio, entra al caracol, se convierte en esporoquistes, y dentro de los esporoquistes primarios y secundarios va a ir a formar las surcocercales, ¿vean? Con colitas bifurcadas que van a entrar a través de la piel por el mecanismo activo, penetración activa, para ganar los vasos y distribuirse. Ahorita vamos a ver cómo llega al intestino. Vean ustedes con una fotografía de fluorescencia cómo se observan las surcocercales, ¿no? La porción encefálica, la colita bifurcada. Esta colita es la que se pierde cuando ingresa a un nuevo hospedador. Ahora bien, vamos a continuar con este proceso. Una vez que ingresan al organismo, llegan al lecho capilar y a través de la circulación venosa por el sistema portal se dispara, ¿no es cierto? Llegan al corazón, pulmones, se empiezan a distribuirse por todos los organismos. En ese viaje, el sistema inmunológico, no tanto el sistema inmunológico, sino el sistema de defensa, los macrófagos, matan a gran parte de estas surcocercales, ¿no es cierto? Pero al final entran, no se transforman, como aquí, si bien estoy diciendo que pasa al corazón, al pulmón, no están cumpliendo un ciclo de luz porque no maduran, no se transforman, simplemente circulan. En esa circulación están ganando energía los parásitos, ¿de acuerdo? Llegan a la circulación portal nuevamente, después de circular por el corazón, los pulmones se vuelven a disparar, ¿no es cierto? Llegan a la circulación portal, ahí se alimentan, crecen rápidamente y aproximadamente en 20 días después de la infección, casi un mes, ¿no es cierto? Los gusanos jóvenes, esos gusanitos han madurado, van a migrar contra la circulación portal. El sistema portal lleva hacia el hígado, ¿no es cierto? Pero como ya han hecho el viaje y están nuevamente a nivel de vasos, estos gusanitos viajan contracorriente, o sea, van por el sistema portal hasta llegar a los vasos venosos intestinales, ¿no? A los vasos mesentéricos. En el caso de esquistosoma manzoni, a los vasos mesentéricos inferiores. En el caso de esquistosoma japonicum, a los vasos mesentéricos superiores. No tienen diferenciación los parásitos. Si fuera un esquistosoma hematobium, a los vasos perivesicales. Cuando llegan ahí, pueden vivir hasta 30 años, imagínense. Por eso es que el diagnóstico no es fácil de las esquistosomas, ¿no? Están viviendo en los capilares y solamente cuando eliminan los huevos, perforan el intestino, puede presentarse una diarrea banal. Ahorita vamos a ver la clínica. Entonces ya ha llegado por nadar contracorriente para llegar a los vasos mesentéricos y las hembritas, ¿no es cierto?, una vez que copulan, realizan su oviposición en las vénulas mesentéricas, ahí, en los vasitos. Gracias a enzimas lípicas y a las contracciones de las vénulas, para transportar la sangre venosa, hacen que se rompa la pared de los vasos y con lo que los huevecillos van a caer a los tejidos perivasculares del intestino y van a pasar a la luz intestinal. Van a perforar el epitelio intestinal y van a llegar al lumen intestinal. En ese paso son 300 huevos por día. ¿Cuántos parásitos podrán haber? 10, 20, 50.
Entonces, el gran paso de huevecillos a través de la membrana vascular y el epitelio intestinal, obviamente va a producir, ¿no es cierto?, un cuadro gástrico, con excitación intestinal. O sea, ese viajecito que hacen bastante complicado, ¿verdad? Ahora bien, inicialmente en la patogenia lo que se puede ver es esto que se llama el flujo degradador, por donde han ingresado los fluidos cercanos. Puede ser en el brazo, en la pierna, en el abdomen. ¿Por qué? Porque los nadadores que están echando esas lagunas de agua dulce, donde está el parásito, ¿no es cierto? El parásito va a echar a través de la piel sana, ¿no es cierto? Por mecanismo de penetración retina, y van a dejar estas lesiones pruriginosas, ¿no es cierto? Porque están ingresando los parásitos para ganar los capilares venosos. Entonces se llama flujo de los nadadores. Y posteriormente, ya cuando ha pasado el tiempo, ya han pasado casi un mes, no se olviden, desde la infección hasta el mes, los parásitos llegan a ubicarse a su hábitat, ¿no es cierto? Y una vez que llegan a producir, a estar en etapa adulta, en las vénulas mesentéricas, por el cuadro inflamatorio, por los desechos que eliminan, por la acción tóxica, o sea, tiene acción tóxica, tiene acción traumática, ¿no es cierto? Tiene una acción tóxico-alérgica, proinflamatoria. Todo ese proceso inflamatorio que se va produciendo tanto en las vénulas como en el intestino produce este acompañamiento intestinal. Y obviamente las defensas, ustedes saben que el primer órgano de defensa para crear respuesta inmunológica, si bien son los linfocitos, todo el órgano madre que reacciona frente a cualquier inflamación intestinal, es el hígado. ¿Ven? Hay un olfato esplenomegal. Un abdomen abombado por la inflamación que existe a nivel de las vénulas de los intestinos. Hay dos fases de la esquizofreniasis. Ahora vamos a ver la patogenia. La fase inicial, en la que pueden existir 4 formas de manifestación. Una que es inaparente, es decir, que no hay mayor sintomatología, pocos parásitos, ¿no? Una fase aguda, una fase intestinal y la otra hepatointestinal, que es la que hemos visto en estos niños. En la etapa crónica, cuando el parásito radica mucho tiempo en el organismo, obviamente siempre va a haber un problema hepatointestinal. Siempre, cualquier parásito, sea un elemento, sea un protozoario, cuando veamos yardia, por ejemplo, las yardias es un parásito que vive en duodeno, pero altera la funcionalidad hepática, de comunicación con los órganos. Por lo tanto, todos los parásitos que van a nivel intestinal, a la larga, nos pueden dar hepatosplenomegalia. Si ustedes analizan la salud hepática, todos los parásitos. La etapa crónica con las formas hepatoesplénica y vasculopulmonar. ¿Por qué vasculopulmonar? Porque como estén bien vasitos, el organismo trata de defenderse de esos parásitos. El pulmón tiene un mecanismo de defensa muy importante. Cualquier microorganismo que entra en los pulmones, ¿no es cierto?, y no pueden ser expulsados porque están dentro del parénquima. ¿Qué es lo que hace el pulmón? Lo agarra con sus macrófagos, lo fibrosa y forma, ¿no es cierto?, tuberculos. Esa es la forma que se defiende el pulmón. Es un órgano noble. Entonces, puede haber una etapa vasculopulmonar por esa situación. La forma inaparente se presenta en la mayoría de los casos, ¿no? Casi no hay síntomas. Por eso se hace difícil el diagnóstico. Todavía aquí en nuestro medio no se está haciendo la tabulación, si ustedes quieren, de los casos que están encontrados. El diagnóstico no es fácil. Hay casos, pero son pocos. La forma aguda se presenta en las personas que por primera vez entran en contacto con el parásito, presentan prurito y erupción transitoria. Esa es la etapa aguda, la etapa invasiva, ¿no es cierto?, donde el parásito está ingresando a un nuevo hospedador. Estas son algunas fotografías de, por ejemplo, fibrosis vasculopulmonar,
puede haber problema de fibrosis pulmonar. Si es una gran fibrosis, hay una gran invasión de parásitos, o ese paciente ha ingerido mucha cantidad de purpuricarias, un inhalador, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede llegar a producir inclusive fibrosis pulmonar en el posterior. Y obviamente los cortes histopatológicos, donde se puede ver gran cantidad de neutrófilos, proceso inflamatorio alrededor de los parásitos que están ahí ubicados. Cuando está pasando por el hígado, ¿no es cierto? No se olviden que entran a los vasos, llegan al hígado, el primer filtro del corazón y pulmones, ¿no es cierto? Se pueden producir hemorragias petequiales. ¿Por qué? Porque están en los vasos, y focos de infiltración eosinófila, es decir, la eosinofilia, una parte invasiva. Leucocitos, como hemos visto en ese corte histopatológico. A veces se encuentra urticaria, no siempre, edema subcutáneo y crisis de asma, ¿no? Porque los parásitos, los helmintos, todos los helmintos tienen gran cantidad de alergenos, no se olviden, alergenos. No son invasivos en su mayoría. A mayor invasión, cuando un parásito tiende a invadir órganos o tejidos, la respuesta es mucho mayor, ¿no? La respuesta inmunológica. Cuando viven en el lumen intestinal y no son invasivos, pues obviamente crean más antígenos de alergia, ¿no? Que antígenos para reacción antígeno-anticuerpo. La forma intestinal es la más frecuente, obviamente. ¿Por qué? Porque el parásito va a eliminar a través de las heces fecales. Con signos y síntomas comunes. Cualquier parásito, vean ustedes, diarrea mucosa, puede haber diarrea mucosa-vinolenta, alternarse con constipación, es decir, el paciente se estreñe un poco, hay tenesmo rectal, ¿por qué? Porque están en los vasos intestinales, no se olviden, cólicos abdominales, ¿no? Y cuando se palpa el hígado en el borde subcostal, se caracteriza la forma hepatointestinal, que hay un problema de. Pero si se dan cuenta, toda esta sintomatología es general. Todos los parásitos presentan eso. No por esto podemos hacer un diagnóstico de situaciones. La forma hepatoesplénica es considerada como sinónimo de gravedad. La hepatoesplénica es decir, como hepatoesplenomegalia, porque hay una infección severa, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede existir, ¿no es cierto?, hepatomegalia y esplenomegalia con presencia de periferitis, inflamación vascular a ese nivel, granulomas, no nos olviden la granulomatosa por la formación de la defensa del organismo frente a la gran cantidad de parásitos que ingresan, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de espacios porta, con fibrosis y puede llevar a una hipertensión portal. El organismo siempre se va a defender de las noxas, en este caso, más si es invasión vascular. Ahora vean ustedes, esto pasa en el intestino. El intestino, si ustedes se dan cuenta, ahora que tenemos acá el abdomen, es bastante amplio, ¿no? Los vasos que están a nivel mesentérico son infinidad de vasitos. Podemos nosotros ligar 3, 4, 5, 6 vasos, no va a pasar nada. Siempre hay coadyuvantes. Lo que no ocurre, por ejemplo, con las glándulas perivesicales. Son menos cantidad. Y la lesión que se produce, ¿no es cierto?, a ese nivel va a producir una excitación importante en la vejiga. No se olviden que la vejiga es el lugar donde se acumula, ¿no es cierto?, todo el desecho de los riñones, ácido úrico, sustancias bastante irritativas que por la lesión constante que produce el esquistosoma hematobium, esas lesiones, el organismo trata de defenderse y que va a formar granulomas. Pero como es excitación constante, porque la vejiga siempre está funcionando, no se olviden, chicos, si les preguntan de examen, siempre les van a preguntar, este parásito es base para el cáncer vesical, el esquistosoma hematobium. O sea, en la India, en Egipto, la gran mayoría de cáncer vesical, el origen primario es una esquistosomiasis o esquistosoma hematobium. ¿Por qué no ocurre en el intestino? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque hay mayor cantidad de vasos,
vasodilatación más rápida. No se olviden que el intestino de alguna manera tiene gran vascularización al limpiar. No se olviden que ahí están los desechos de del intestino grueso. Tiene gran vascularización. Ya ustedes por el rascado, ¿no es cierto? Proceso inflamatorio. Inicialmente allí podemos ver un cuadro de un hepato esplénico bastante grave o intestinal hepático, ¿no? Hepato intestinal. O sea, son cuadros clínicos que todavía nosotros no hemos visto. Pero en los lugares donde hay endemia, obviamente, como el diagnóstico no es fácil, no es fácil. Así que es normal de que generalmente no hacemos exámenes como fármacos de rutina, todo, ¿no? A no ser que nos dediquemos a estudiar en las áreas donde nosotros tenemos a la biopalar. Así se ha hecho el estudio de presión hepática, ¿no? De dónde venían los pacientes generalmente de Guarina, del lado de Batallas, del lado de la los han ido detectando y toda la parte de la cúspide han detectado gran cantidad de pacientes que eran portadores de presión hepática, porque en principio la presión hepática era una zoonosis, solamente se pensaba que eran unas vacas, unos animales, muy poco en los humanos, pero vean ustedes ese nivel. Entonces, con esto va a pasar lo mismo, ¿no? En pocos años más ustedes seguramente van a ser más casos de esquistosomias. Las formas vasculopulmonares que les decía formando sus granulomas por el paso de los parásitos a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Pueden evolucionar a un poro pulmonar en el cabo de pocos meses, ¿no es cierto? El poro pulmonar es una hipertensión pulmonar, ¿no? Insuficiencia respiratoria por la fibrosis. El diagnóstico es fácil, si bien es fácil, nosotros lo hacemos de rutina. Desde el examen coproparasitológico. ¿Qué vamos a observar? Los huevitos con su esporo, ¿verdad? El diagnóstico se hace más sensible, igual que en presión hepática, ¿no es cierto? Utilizando el método CAT-CATS, que es una técnica global y cuantitativa. En las formas más graves de esquistosomiasis se ha demostrado un valor importante al estudio de ultrasonografía. No se olviden que hoy en día la ecografía, ¿no es cierto?, hace estudios tan profundos para ver problemas y tumores vasculares. Entonces, con la ultrasonografía es posible detectar movimiento a nivel de médulas intestinas. Nos ayuda mucho. El diagnóstico inmunológico, ven ustedes, hasta el momento solo es de presunción para ver si hay o no hay. No es de certeza. No hay antígenos purificados todavía, o sea, hay técnicas cruzadas, ¿no? Recientemente las reacciones serológicas preferidas son la ELISA y la inmunofluorescencia in vivo, con antígenos específicos, pero es poco aplicable todavía, es caro y no se cuenta con la suficiente cantidad de antígenos para hacer el estudio. Vean la ecografía, como la ecografía nos puede determinar el interior de un vaso y el parásito. La ecografía también tenemos una, parece que sí es una angiografía donde se pueden hacer estudios a nivel de hígado, a nivel de hígado. Entonces, vean ustedes la ecografía como parte del diagnóstico, es bastante interesante en el estudio de las esquistosomiasis. Y finalmente el tratamiento, obviamente, si se encuentran esquistosomas en las heces fecales, es de suponer que estos parásitos viven en los vasos, ¿no? En los vasos intestinales, ¿no? Entonces utilizamos la oxaliquina y el praziquantel. En este caso, esto no tenemos, el praziquantel es un medicamento que generalmente actúa sobre parásitos que se encuentran en órganos, ¿no? Más que todo en eso. El praziquantel en dosis de 50 miligramos kilo, que hace que esa es una dosis general para cualquier parásito, ¿no es cierto? Fácil hepática, podemos utilizar inclusive antidosis, y proporciona una curación idéntica, ¿no? Que usando la oxaliquina. Entonces, el praziquantel es el medicamento de más uso en nuestro medio, no les puedo decir
cuánto se usa, porque ya les digo, en casos muy pocos, ¿no? Y eso sería el tema. No sé si tienen alguna pregunta referente a lo que es esquistosoma. En realidad es una cosa muy nueva para nosotros. Antiguamente no lo estudiábamos, pero ahora sí tenemos el conocimiento de este parásito porque ya los casos están aumentando, que hay una gran migración de turistas. Entonces, es fácil recordar como de pasión de parque. Doctor, si no llegaran a pasar todos los huevos desde las células del intestinal, ¿podrían encontrarse huevitos en el corazón? No. ¿Por qué? Porque de alguna manera la circulación es rápida por el corazón. Pero de todas maneras, como en todo parásito, el corazón es un órgano enorme, ¿no es cierto? Lo primero que va a pasar por el crecimiento del paso por las válvulas, cuando se produce, es macrófago. Macrófagos llegan a tener la presentar tuberculosis. Y muchos parásitos que no se hace el estudio porque no hay patología a ese nivel, o sea, no es una patología significativa que puede ser la causa de una cardiopatía, por ejemplo, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos una autopsia o hacemos estudios histopatológicos de una persona en el corazón, podemos encontrar el tuberculosis, ¿no? O la cuestión de fibrosis del organismo se y a cualquier nivel, puede ser a nivel pulmonar, a nivel hepático, por ejemplo, a nivel cardíaco muy poco porque la circulación es rápida. A nivel renal tardaría mucho porque como tiene que viajar a los vasos renales, ¿no es cierto? No más, se van más bien al lado intestinal. El sistema portal, en vez de bajarse a los vasos renales, se van hacia los vasos renales. No hemos referido porque no quiero decir a nivel de los pulmones, pero sí a nivel de pulmón, hígado y corazón. La gran circulación para volver a ganar el sistema portal y de ahí volver en forma de retroceso hacia las células intestinales. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hagan parando, estudien y nunca se van a olvidar con que hemos manejado harto fasciol hepática. Fasciol hepática es un parásito de hablar todos los días. Hay diagnóstico. Si ustedes van al matadero, van a encontrar con facilidad fasciol hepática. Les aconsejo que para prácticas se traigan fasciolitas para que puedan no solamente ver si está obtener el equipo, vamos a hacer la práctica aquí, pero son para los estudiantes, porque ya se ven por sus grupos que tienen. Ya traigan sus fasciolas hepáticas, tenemos los huevitos, queremos